Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Ania León, soy la directora ejecutiva de ILSI Mesoamérica y es para nosotros un placer iniciar hoy con las cápsulas de información científica eh, que nuestro Comité de Inocuidad de los Alimentos ha organizado, que está organizando durante estos meses que vienen. Hoy, de manera focal, el doctor Mauricio Redondo Solano, a quien les voy a presentar en unos minutos, nos va a hablar sobre las estrategias para el control de Listeria monocitógenes en alimentos listos para consumir. Así que bienvenidos a todos. De manera muy rápida, nada más, para los que no nos conocen, nosotros como ILSI somos una red global de científicos de los diversos sectores, tanto público como privado, que trabajamos de manera conjunta en un ambiente neutral y del más alto nivel de integridad científica para proveer la ciencia necesaria con el objetivo de mejorar la salud pública, el bienestar y el desarrollo sostenible. Somos, como pueden ver, una organización tripartita y existimos prácticamente en todo el mundo. Esta es nuestra visión y nuestra misión. Creemos firmemente que el trabajo que se realiza a partir de los comités, donde también participan los diversos sectores, nos permiten ser para la población de la región mesoamericana, porque incluimos México, Centroamérica y el Caribe, pues brindar esa información científica desde generarla hasta analizarla, recopilarla y difundirla en diferentes formas. Hoy es una forma, los seminarios web son una de las formas que tenemos, pero también se producen artículos científicos a partir de las investigaciones que se realizan en las universidades y otras formas de comunicar la ciencia que consideramos que puede ser importante para que toda la ciencia tenga, perdón, para que toda la sociedad tenga acceso a esa ciencia. Y también pues tenemos una visión muy clara y es que queremos para antes del año 2030 pues ser esa organización referente de alto nivel científico para los diversos sectores, de manera que cada uno reciba de parte nuestra información científica que puede impactar de manera positiva la salud pública, el bienestar y el desarrollo sostenible. Siempre hacemos una declaración de exención de responsabilidad y es que pues toda la información que se comparte el día de hoy son opiniones expresadas por el experto científico y no lo hace en el nombre de ILSI Mesoamérica ni de la Federación. Y por supuesto que todas las personas que trabajan, que forman parte de las conferencias y que nos regalan su tiempo y su sabiduría, lo hacen de forma voluntaria, con total libertad de preparar su conferencia y no reciben ninguna remuneración. Así que siempre les damos las gracias a todos los expertos que nos regalan su conocimiento, sus experiencias en los diversos temas en los cuales trabajamos en ILSI. Tenemos los principios de integridad científica, nos gusta mucho comentar siempre que tenemos 8 principios de integridad científica que ustedes pueden revisar en nuestra página web en el detalle. Sin más, voy a contarles la agenda que tenemos el día de hoy. Como les dije, el tema pues, de hoy es la listeria monocitógenes y cómo controlarla en alimentos listos para consumir. Y teníamos previsto que tanto la doctora Katia Núñez como el doctor Mauricio Redondo participen. La doctora Katia Núñez tuvo un problema de salud, está prácticamente afónica, pero va a estar con nosotros en unos minutos. Por si acaso hay que comentar algo al respecto del trabajo específico que se ha hecho en el tecnológico, pero esperamos contar con la participación de la doctora Olga Rivas, que también estará con nosotros y que forma parte del equipo de trabajo que ha estado trabajando en listeria en nuestro país. Y bueno, por supuesto que es un honor para mí presentarles al doctor Mauricio Redondo, que de manera muy, pero muy resumida, porque tiene un currículum extraordinario, es un honor para nosotros como latinoamericanos tener un experto como el doctor Mauricio Redondo el día de hoy, una persona local que se ha desarrollado en muchísimos temas, de muchísimos campos de la ciencia. Como pueden ver, él es licenciado en microbiología y química clínica de la Universidad de Costa Rica, tiene un máster en Food Science and Technology de la Universidad de Nebraska, y un doctorado también en Food Science and Technology de la Universidad de Nebraska-Lincoln en los Estados Unidos. Es profesor hasta la fecha, investigador de la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica y bueno, como pueden ver, también fue asistente de investigación en la Universidad de Nebraska
en los Estados Unidos. Tiene múltiples publicaciones, premios, participaciones en conferencias a nivel internacional. Y bueno, es para nosotros, doctor Mauricio, un gran honor contar con su participación. Se lo agradecemos muchísimo. Y de inmediato, pues, le abrimos el espacio para que inicie su presentación. Muchas gracias. Adelante. Muchísimas gracias, más bien a ustedes por la invitación. El honor es de mi parte y me da muchísimo gusto, sobre todo por el tipo de temática que eligieron precisamente para esta presentación. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla, por favor? Sí, señor. Adelante. Gracias. Perfecto. Entonces, este tema es de gran relevancia por el tipo de bacteria de la cual vamos a hablar. El tema es muy grande, es enorme. Yo creo que ocuparíamos como 20 cápsulas, ¿verdad? Para ver en detalle los aspectos más importantes de las diferentes estrategias. Sin embargo, pues he hecho un esfuerzo importante para sintetizar la parte más fundamental del tema para que el mensaje se transmita de la mejor manera y sea de utilidad para los distintos colegas de la región que nos han hecho el favor de anotarse para esta cápsula. Entonces, ¿por qué el tema de listeria es importante? Bueno, precisamente porque estamos hablando de un patógeno alimentario de gran importancia y envergadura. Listeria es un cocobacilo gram positivo, es un patógeno oportunista. Eso quiere decir que es una bacteria que usualmente no causa mayor afectación clínica a personas llamadas inmunocompetentes en gran medida, ¿verdad? Tal vez puede haber algún tipo de malestar estomacal, malestar relacionado con el tracto gastrointestinal a la hora de consumir un alimento contaminado porque la bacteria se transmite por la vía fecal oral, pero en pacientes inmunosupresos, los cuales pues se están convirtiendo en una población cada vez más frecuente a nivel mundial, sí puede causar grandes problemas. Es un patógeno de contaminación post-proceso principalmente, es decir, Listeria tiene capacidad importante de colonizar los ambientes de producción, es muy difícil removerla y una vez allí tiene amplias oportunidades y opciones de recontaminar productos que ya fueron procesados, principalmente con técnicas de calor, por ejemplo, un producto cárnico procesado, durante los procesos posteriores de manipulación, llámese rebanado, cortado, empacado. Y aparte de eso, es una bacteria que le gusta, bueno, no es que le gusta, sino que tiene capacidad de crecer en bajas temperaturas, hablando de temperaturas de refrigeración, que como ustedes saben, se supone que es una de las barreras principales para inhibir el crecimiento bacteriano, pero en el caso de Listeria esto no sirve porque aún en refrigeración la bacteria se puede replicar, lo cual es altamente riesgoso. Muy rápidamente, con respecto a la parte de patogénesis y clínica, Listeria ingresa por la vía fecal oral. Una vez en el intestino, ella puede invadir la mucosa intestinal a través de diversos mecanismos. Es una bacteria equipada con una serie de factores de virulencia que le permiten completar estos ciclos de invasión y dispersión a través del epitelio intestinal, incluyendo la internalina, que es el factor que le permite ingresar a la célula, la listerioricina O, que es la que le permite escapar del fagosoma dentro del citoplasma, la listerioricina S, que es un factor de virulencia relacionado con una actividad antimicrobiana contra otras bacterias presentes en la microbiota intestinal, y las hidrolasas biliares, que le permite degradar bilis presentes en el intestino y que pueden tener efecto antimicrobiano. Una vez en el intestino, la bacteria puede ingresar más allá de la lámina propia, llega a los nódulos linfáticos, a la sangre, y una vez allí tiende a buscar acceso, tener acceso al sistema retículo endotelial, y a partir de allí, pues, el tipo de tejidos u órganos por los cuales tiene tropismo especial, principalmente el sistema nervioso central y el tejido fetoplacentario. Entonces aquí pues derivamos fácilmente el tipo de clínica que presenta esta bacteria. Meningitis es una de las principales manifestaciones o cuadros, con dolor de cabeza, mareos, malestar en general, fiebre, y todo lo derivado de problemas relacionados con el embarazo y la gestación, partos prematuros, abortos, pérdida del feto. Los bebés recién nacidos podrían nacer con la enfermedad, lo cual
provoca la muerte en el infante, puede provocar mortalidad también en la persona afectada, en la madre o en los adultos mayores que sufren de esta enfermedad, siendo Listeria el patógeno alimentario con la mayor tasa de mortalidad de todos los patógenos alimentarios bacterianos que se conocen. Sigue siendo un tema relevante. Listeria se descubre en 1920, pero resulta que se reconoce como patógeno alimentario hasta en la década de los 80, después de un brote importante en Canadá. Y a partir, digamos, de ese periodo hasta el año 2019 aproximadamente se han reportado múltiples brotes de enfermedad. Muy recientemente se reportó uno muy importante en el año 2017 relacionado con un producto cárnico procesado producido en Sudáfrica por la empresa Enterprise Foods, que se considera el brote de listeria más grande que se haya reportado en la historia, con un total de 1.063 casos de enfermedad y 216 personas que murieron. Y esto es historia relativamente reciente. Aunque ha habido una disminución general, una tendencia general en el número y tamaño de los brotes del 2002 al 2019, en los últimos años hemos experimentado un aumento leve de los brotes, lo que significa que esta bacteria sigue siendo protagonista importante. Para que tengan el ejemplo, aquí yo les muestro la captura más reciente que pude sacar de la página del CDC, donde se puede observar que solamente el año pasado se reportaron en los Estados Unidos 5 brotes relacionados con esta bacteria, donde pueden ver que precisamente la mayoría de productos involucrados son productos frescos o listos para el consumo. Por lo tanto, el problema sigue siendo importante, aparte de el enorme problema que causa la industria por la gran cantidad de retiros de productos que se reportan prácticamente todas las semanas por contaminación con listeria. ¿Cuáles son los productos usualmente asociados? Bueno, como ya les adelanté, productos procesados listos para el consumir, principalmente cárnicos procesados, embutidos en general, retomando el ejemplo de lo que pasó en Sudáfrica, queso fresco o quesos en general, pero el queso fresco, el llamado queso tipo latino o hispano, es altamente susceptible, pero en general productos lácteos son vehículos importantes, incluyendo la leche cruda, vegetales en general, sobre todo vegetales precortados o manipulados de previo, antes de llegar al consumidor. Se han reportado brotes importantes en melón, en algunas frutas precortadas o en brotes de alfalfa. Sin embargo, debido al carácter insidioso de la bacteria, hemos encontrado o escuchado de brotes reportados en asociación con alimentos que a veces se sorprende uno, por ejemplo, helados se han visto involucrados, o también el caso de productos con alto contenido de azúcar como manzanas escarchadas y demás. Entonces, aunque digamos la presencia de listeria es insidiosa, es ubicua, vuelvo a insistir que los productos listos para el consumo son de particular importancia por el riesgo que representan al ser consumidos de una manera tal y como se le presenta al consumidor. Pero el primer problema que se nos presenta aquí es precisamente esa definición de lo que es un producto listo para el consumo. Y hay un poco de confusión a nivel de literatura y de reglamentación lo que representa esto. De manera general, un producto listo para el consumo se puede definir como un producto que se consume crudo, tal y como está, por ejemplo, algunos vegetales o frutas, o un producto que ha sido manipulado, procesado, preparado o cocinado de alguna forma, de manera tal que se puede consumir sin necesidad de un paso adicional de letalidad. Sin embargo, no hay consenso con respecto a qué productos son listos para el consumo y qué no. Eso puede variar según el país y puede variar inclusive dentro de cada país según aspectos inclusive de tipo cultural. Hay algunos ejemplos, por ejemplo, el caso de los pad pies de pollo, considerados listos para el consumo en Estados Unidos y Canadá, pero no en otros países del mundo. El caso, por ejemplo, de carne de cerdo cruda, que es considerado en algunos círculos culturales de Alemania como un producto listo para el consumo, pero claramente no en otros países. Y esto representa un gran problema porque ¿cómo vamos a aplicar estrategias efectivas de conservación contra la listeria en estos productos si no tenemos claridad qué categorías entran dentro de esta definición y cuáles no? Y precisamente qué mensaje se le tiene que mandar al consumidor y al productor en la industria con respecto a lo que debe hacer para controlar la listeria.
Precisamente a raíz de la importancia, pues han habido mucha evolución en las reglamentaciones en el mundo por el peso tan grande que Listeria tiene en el tema de inocuidad alimentaria. Vean ustedes las reglamentaciones en Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá de los últimos años, muchas enfocadas en básicamente cubrir todos los puntos calientes e importantes que inciden en el riesgo con Listeria. Por ejemplo, lo que tiene que ver con las guías de procesamiento dirigidas totalmente a la industria para cumplir con los requerimientos, las metas microbiológicas con respecto a Listeria, las reglamentaciones en Canadá precisamente sobre los criterios microbiológicos, guías y reglamentos dirigidos a la parte del comercio, el detalle, la persona final que distribuye el producto y por supuesto lo que tiene que ver directamente con buenas prácticas a nivel industrial en términos de sanitización y demás para controlar a esta bacteria. Pero bueno, en general, ¿qué es lo que dicen las reglamentaciones de la USDA? Que es tal vez una referencia importante con respecto a las opciones que la industria tiene para controlar a la listeria en productos listos para el consumo. Bueno, se dan tres opciones distintas. Se dice que la primera posibilidad es que el procesador puede aplicar lo que se llama un tratamiento postletal e inhibidores en el producto de manera tal que esto representa una barrera importante para el control de listeria en un producto después del procesamiento. La segunda posibilidad es que se puede aplicar un tratamiento postletal o inhibidores. Ahí está a decisión del productor, según sus posibilidades, qué tipo de estrategia quiere utilizar, postletal o inhibición. Y la tercera posibilidad que se abre es la posibilidad de no aplicar ningún tratamiento adicional después del procesamiento, sino que, digamos, respaldar su control de listeria meramente en un programa agresivo de sanitización a nivel de industria, lo cual es un reto, ¿verdad? Por lo que yo les mencioné de la persistencia tan importante de esta bacteria, que es capaz de formar biopelículas, como se muestra en esta microfotografía electrónica. Sin embargo, se puede hacer. La diferencia, ¿cuál es a la hora de abordar las distintas estrategias? Bueno, básicamente el nivel de vigilancia y auditoría que las autoridades deben tener sobre una empresa que utiliza una opción o la otra. Evidentemente, las industrias que optan por un esquema agresivo de sanitización son las que están sometidas a un escrutinio mucho mayor por parte de las autoridades. Por lo tanto, no es la opción que usualmente escogen las industrias como única arma para controlar la listeria en el producto final. De manera general, pensando ya en la aplicación de técnicas de letalidad y técnicas inhibitorias, pues hay muchos principios, ¿verdad? Tal vez lo que sí es importante que el productor y el industrial entienda, ¿verdad? Es precisamente qué técnicas provocan inactivación y qué técnicas no provocan inactivación. Hay una diferencia importante, ¿verdad? Las técnicas llamadas de inactivación de microorganismos, que algunos ejemplos pues estoy colocando aquí, ¿verdad? Vean ustedes que son técnicas que utilizan usualmente gran cantidad de energía sobre el producto, donde pues claramente el prototipo es el uso de altas temperaturas a través de procesos de pasteurización, cocción o esterilización y son obviamente muy efectivas para la reducción de la carga microbiana porque la inactivación de la replicación celular en estos casos es permanente. ¿Cuál es la desventaja? Bueno, que obviamente son técnicas o estrategias de mayor costo y que tienden a tener un efecto mayor en algunos casos sobre la calidad del producto y sus propiedades organolépticas. Técnicas de inhibición del crecimiento son aquellas que descansan principalmente en la manipulación química o fisicoquímica del producto, sobre todo a través del uso principalmente de ácidos, a través de procesos de fermentación, adición directa de ácidos, o por ejemplo a través del uso de preservantes. También está la posibilidad de manipular la atmósfera del producto, por ejemplo con empaques al vacío o con atmósferas modificadas. Y la ventaja de esto es que el impacto sobre el producto es mucho menor, son técnicas mucho más baratas, pero no me eliminan completamente al microorganismo, sino que en la mayoría de los casos, listeria se ve inhibida temporalmente, ¿verdad? Pero permanece allí. La importancia, digamos, a la hora de elegir
este tipo de estrategia es tomar en cuenta siempre cuál es la vida útil, la vida de anaquel normal del producto, porque como les mencioné, ese poder inhibitorio de las estrategias es limitado y eventualmente la bacteria sobrevive, puede recuperar su capacidad de crecimiento y alcanzar números considerados de riesgo. Si eso no ocurre durante la vida útil normal del producto, entonces estas estrategias pueden ser altamente efectivas. A continuación, voy a dedicarme a describir con un poquito de detalle algunos ejemplos más específicos precisamente de algunas de las estrategias que acabamos de ver en las tablas anteriores. Entonces empezamos, por supuesto, con la parte del uso de altas temperaturas, que es el canon principal, es la técnica, digamos, de referencia, una técnica de inactivación que es altamente efectiva porque precisamente se refiere al compromiso de la actividad y estabilidad de las enzimas consideradas vitales dentro del metabolismo microbiano en general. Como se puede ver en esta figura, la actividad enzimática decae de manera dramática conforme se aumenta la temperatura un poco nada más a partir del punto considerado óptimo de actividad de esa enzima. Y aparte de eso, pues hay afectación a nivel de otras estructuras, sobre todo a nivel de membrana, a nivel de proteínas funcionales y demás. Como ya les mencioné, es una técnica altamente efectiva. En el caso de Listeria en particular, obviamente va a funcionar porque Listeria no es una bacteria que forma, digamos, esporas o estructuras de resistencia importantes. De hecho, vean el valor de a 60 grados. Es un valor relativamente pequeño, comparativamente hablando, con lo que veríamos en el caso de bacterias esporuladas o inclusive otros patógenos vegetativos, como es el caso de Salmonella, que tiende a ser más termoresistente. La aplicación de calor, aún un calor moderado, es efectivo en la remoción de Listeria. Aquí tal vez el único detalle importante considerar es que esta bacteria puede desarrollar respuestas al estrés generalizadas si se encuentra en condiciones dentro del alimento que la mantienen bajo cierta presión o cierta, ¿cómo decirlo?, cierto ambiente poco favorable para su crecimiento. Por ejemplo, alta acidez, presencia de algún antimicrobiano, eso podría eventualmente aumentar la resistencia de Listeria al calor y es algo que se ha visto experimentalmente en muchas ocasiones. Pero bueno, por lo que ya les mencioné de que el uso de calor no siempre es una opción para ciertos productos o, digamos, es una técnica que solamente se aplica en una única ocasión para ciertos alimentos, entonces hay que buscar otras estrategias no térmicas que tengan un efecto mínimo sobre la calidad del producto que de repente ya fue procesado con calor e idealmente que también tenga un efecto reducido sobre el empaque del producto si el empaque ya ha sido, perdón, si el producto ya ha sido empacado. Aquí definitivamente los actores más relevantes son los preservantes en general y unos de amplio uso, de amplia utilización y aplicación a nivel de alimentos son los ácidos orgánicos, ácidos débiles de naturaleza orgánica generalmente. Se pueden encontrar a partir de muchísimas fuentes en la naturaleza, de productos vegetales o también a partir del metabolismo microbiano. Y son excelentes como agentes inhibitorios de gran cantidad de bacterias, ya sea la forma pura del ácido orgánico o alguna de sus sales. Aquí precisamente podemos observar en esta tabla el espectro de actividad antimicrobiana de los ácidos orgánicos principales y algunas de sus sales. Pueden observar que la gran mayoría de ácidos orgánicos tienen efecto inhibitorio importante contra Listeria monocitógenes y algunos de ellos inclusive con espectros de actividad importante, como es el caso del ácido láctico, que es una de las estrategias principales de uso para inhibir el crecimiento de esta bacteria. Esto del uso de las sales del ácido orgánico es muy importante porque es la forma más efectiva y práctica para aplicar esta estrategia. Vean ustedes que en el caso del lactato se pueden utilizar las sales de sodio o potasio, que tienen igualmente un efecto inhibidor importante, la sal de potasio. Esto es relevante, sobre todo tomando en cuenta ciertos aspectos en la formulación de nuevos productos alimentarios, donde la tendencia es a ir reduciendo paulatinamente la cantidad de sodio presente en los productos por los peligros asociados con la sal. Entonces vean ustedes que existen opciones de estas mismas sales y productos
con efectos importantes. El mecanismo general de inhibición de los ácidos orgánicos básicamente es acidificación del citoplasma bacteriano, por lo tanto la capacidad que tengan estos compuestos de penetrar a través de la membrana es sumamente importante. Pese a que el lactato en general más bien dicho, pese a que varios ácidos orgánicos tienen efectos importantes contra la listeria, no se pueden utilizar de una manera, digamos, indiscriminada a la hora de formular un producto porque los ácidos orgánicos en general vienen asociados con otras propiedades que podrían modificar algunas características del producto o de repente, según las características del alimento, ese ácido podría tener mayor o menor actividad antimicrobiana. Algunos aspectos son importantes, por ejemplo, la pKa del ácido orgánico. En general se ha visto que es una propiedad fundamental para definir qué tan activo va a ser ese ácido orgánico en un producto. De manera general, entre más cerca esté la pKa del ácido orgánico al pH del producto, este tiende a ser más efectivo. Obviamente, para ácidos con bajo pKa, un pH más bajo tiende a favorecer el proceso de actividad antimicrobiana de estos productos. Así como, digamos, las otras características que les comenté, de posibles efectos a nivel de sabor, a nivel de aroma al producto, ya se han hecho algunas asociaciones entre ciertos ácidos orgánicos y ciertos productos donde usualmente se aplican para tener este balance con respecto a estas propiedades que les acabo de comentar. En el caso del ácido láctico, vean que tenemos un ácido con una pKa relativamente baja que se utiliza ampliamente en productos lácteos, pero también ampliamente en productos cárnicos que, aunque tiene los productos cárnicos un pH bastante más elevado que la pKa del ácido láctico, se ha demostrado múltiples veces que es un ácido orgánico que funciona muy bien en este tipo de matrices. La efectividad del lactato de sodio, por poner un ejemplo, se potencia enormemente si precisamente controlamos el pH del entorno hacia la baja. Por lo tanto, la combinación con sustancias que promuevan esto es muy buena. La combinación que ha resultado más exitosa y se ha reportado como muy efectiva para el control de listeria es la combinación lactato-diacetato de sodio, que es bastante común en la formulación de productos en general y es ampliamente utilizada en productos cárnicos procesados. Aquí posiblemente hay un mecanismo de sinergismo. El lactato de sodio, si ustedes lo han visto, pues tiene una consistencia un tanto viscosa, ¿verdad? Parece como un sirope que llamamos aquí en Costa Rica. Y posiblemente eso tiene afectación a nivel de membrana que facilita la posterior entrada del diacetato de sodio en el citoplasma para dar la acidificación asociada con el efecto inhibitorio de estas sustancias. Esto se ha demostrado ampliamente, pero en aras de buscar opciones un tanto más naturales que permitan desarrollar productos con una etiqueta más orgánica, más verde, se han buscado maneras, digamos, de imitar el efecto de esta combinación, mezclando el lactato de sodio con otro tipo de sustancias, por ejemplo, lactato de sodio y algunas soluciones a base de vinagres buferizados. Se ha visto que han resultado tan efectivos, en algunos casos más, para el control de listeria que es la combinación lactato-diacetato. Sin embargo, los ácidos orgánicos, como ya les comenté, aunque es la estrategia también más conocida desde la parte de preservantes, esta presión continua por buscar opciones alternativas que permitan el desarrollo de productos con una etiqueta más natural, más verde, ha provocado que muchos investigadores y desarrolladores estén optando por fuentes alternas, sobre todo a nivel de plantas. Las plantas son una fuente importante de antimicrobianos novedosos con efecto antilisteria, ya que muchas de ellas contienen diferentes principios activos, por ejemplo, alcaloides, ácidos fenólicos, flavonoides en general, compuestos organosulfurados, carotenoides, terpenos, taninas en general y, por supuesto, algunos ácidos orgánicos. Vean ustedes, por ejemplo, algunas de las moléculas principales que caen dentro de estos grupos,
Una característica importante es la presencia de anillos aromáticos en las estructuras químicas y la presencia de OH del hidroxilo, los cuales ambas estructuras químicas se han asociado con propiedades antibacterianas importantes. Tenemos, por ejemplo, el caso del ácido gálico y del ácido cafeico como prototipos de sustancias fenólicas importantes, o tenemos también el caso de fenoles diperténicos o dipertenos, como el caso del carnosol y del ácido carnósico, todos ellos con actividad demostrada contra la listeria. Y tenemos también algunos más grandes, más complejos, como el caso de flavonoides, donde tenemos este ejemplo del rutin y del quercetín, que también tienen propiedades importantes. Vean ustedes que estas sustancias, aparte de las propiedades antimicrobianas que poseen otras propiedades que pueden favorecer al producto, ¿verdad? Porque muchas de ellas tienen capacidad antioxidante y también son compuestos bioactivos funcionales que pueden inclusive proveer algún tipo de beneficio a la salud del consumidor, y eso es una estrategia que aumenta, digamos, la estrategia de valor para esos productos que contienen en su formulación este tipo de compuestos. Aparte de este grupo que yo les acabo de mencionar, tenemos el grupo también de los aceites esenciales, derivados de muchas fuentes vegetales, que son productos también con una base química similar, solamente que de naturaleza más lipofílica, lo cual hace una gran diferencia desde el punto de vista de estrategia antimicrobiana. Entonces, de manera general, podríamos definir que los derivados de plantas pueden ubicarse en dos grupos grandes: aquellos de extracción acuosa, de naturaleza hidrofílica, que incluye a los flavonoides y demás, y aquellos con una naturaleza más lipofílica, como es el caso de los aceites esenciales. Vean ustedes precisamente que muchos de estos compuestos bioactivos, tanto dentro del grupo hidrofílico como el grupo de los ácidos, de los aceites esenciales y productos lipofílicos, tienen actividad demostrada contra Listeria monocytogenes en diversos sistemas, tanto in vitro como en alimentos, y algunos de ellos con espectros importantes, por ejemplo, como este caso del té verde, ¿verdad? Que es bastante, digamos, amplio en el espectro antimicrobiano que demuestra. Con respecto a los aceites esenciales, quería hacer un comentario adicional, y es que son sustancias con actividad importante de inhibición en virtud precisamente de su naturaleza lipofílica. La naturaleza lipofílica de los aceites esenciales facilita su entrada a través de la membrana al citoplasma bacteriano, lo cual obviamente potencia su carácter inhibitorio. Esto es fundamental porque obviamente estamos ante una estrategia bastante importante. De hecho, los aceites esenciales usualmente ocupan cantidades muy pequeñas de concentración para ejercer un efecto inhibitorio. Sin embargo, sí tengo que llamar la atención que su aplicación tiene que ser muy validada a nivel de alimentos por el eventual efecto que estos componentes puedan tener sobre las propiedades organolépticas del alimento, sobre todo tomando en cuenta que son compuestos muy aromáticos y entonces fácilmente podrían afectar las propiedades sensoriales de algunos productos. Sin embargo, son bastante promisorios, y aparte de eso es una estrategia relativamente barata, de bajo costo, orgánica, y que se está estudiando ampliamente por los grupos investigadores a nivel regional y a nivel también internacional. Los principios activos de los aceites esenciales involucran también algunos elementos adicionales, como por ejemplo la presencia de aldehídos, cetonas, ésteres en general, alcoholes y terpenos, al igual que los productos hidrofílicos, lo cual pues obviamente explica su carácter antimicrobiano importante. Los nitritos, sobre todo para la parte de productos cárnicos, no pueden faltar. Son preservantes por excelencia, con gran actividad antimicrobiana, los llamados sales de cura, ¿verdad? Que tienen muchos efectos más allá de su carácter antimicrobiano y que se consideran la principal barrera de control para evitar la germinación y crecimiento de patógenos esporulados, sobre todo Clostridium, pero se ha demostrado que tienen amplia actividad contra Listeria. Los nitritos actúan así en virtud de su gran reactividad, ¿verdad? Por el estado en que se encuentra su átomo de nitrógeno. Sin embargo, la desventaja de los nitritos precisamente es la preocupación con respecto al tema de su eventual carcinogenicidad,
y el efecto que esto pueda tener sobre la salud del consumidor, aunque es algo que todavía se está estudiando. Precisamente por ello, ¿verdad? Se ha considerado que es necesario buscar fuentes alternativas de nitrito, debido a que no es tan fácil simplemente eliminarlo del todo de la formulación, porque eso puede comprometer ampliamente las posibilidades de controlar la inocuidad y estabilidad microbiológica del alimento. Entonces, algunos estudios, como los que les muestro aquí, precisamente abordan esta temática utilizando fuentes de nitrito naturales, no digamos sintéticas, donde hay muchas a nivel de la naturaleza, sobre todo también de origen vegetal. Por ejemplo, a través del apio, el polvo de apio se ha visto que es una fuente muy buena de nitrito natural y su efecto antimicrobiano contra la listeria es semejante y comparable con el del nitrito fabricado de manera más sintética. Las bacteriocinas, para ya irnos metiendo un poquito con la parte más biológica de control, son otros preservantes de elección muy importantes. Las bacteriocinas, para recordar, son péptidos, son proteínas sintetizadas a nivel ribosomal, sobre todo por bacterias gram positivas, principalmente bacterias ácido lácticas, y usualmente son muy buenas en la inhibición de otras bacterias gram positivas o bacterias que estén relativamente relacionadas. En ese sentido, hay muchas bacteriocinas que se ha demostrado que tienen efecto contra la listeria, y de las más importantes definitivamente tenemos el caso de la nicina, que es la más conocida, ampliamente utilizada a nivel comercial, con amplio espectro de actividad contra gram positivas y muy utilizada en la conservación de productos cárnicos y productos lácteos en general. El efecto de la nicina es más que todo a nivel de membrana. Las bactericinas provocan poros a nivel de membrana y también fomentan la reactividad a través de especies reactivas de oxígeno que pueden dañar el ADN de las bacterias. Aquí yo les dejo esta tablita con algunas de las principales bacteriocinas comerciales que ya se utilizan, que ya han sido aprobadas como de grado alimentario, cuáles son las principales fuentes bacterianas de donde se sacan y cómo usualmente este producto se presenta al mercado. Llamo la atención de que vean ustedes que en algunas ocasiones la bacteriocina se puede presentar como un producto purificado, es decir, separado del componente activo, pero en muchas ocasiones se presenta como una combinación con el cultivo precisamente que genera esa bacteriocina en el producto, y cuáles son los proveedores principales, donde obviamente pues la casa de Christian Hansen representa pues un actor muy importante, muy fuerte en esta dinámica del mercado de bacteriocinas. Una manera, digamos, de aumentar la efectividad de estos componentes es a través de la aplicación superficial de los mismos, lo cual en el caso de listeria es muy favorecedor porque esta bacteria usualmente se presenta como un contaminante superficial en los alimentos. La otra estrategia que facilita esto es precisamente el proceso de encapsulación, que no solamente aplica a bacteriocinas, sino también a otros componentes antimicrobianos. Básicamente aquí lo que tenemos es un proceso de atomización del componente activo, donde tenemos una mezcla inicial, usualmente agua o el compuesto activo en solución acuosa, más una sustancia orgánica que va a servir como de pared orgánica de la cápsula que se va a crear. Esta solución se atomiza a través de un spray, que puede ser un spray normal o un nanospray, y después se seca con temperaturas altas para precisamente obtener las partículas de diferentes tamaños, rodeadas por una pared orgánica que puede ser, por ejemplo, algún tipo de goma arábica o algo similar, que tenga algún componente importante de glicoproteínas o polisacáridos, y donde el componente activo se encuentra dentro. Esto ofrece muchas ventajas porque obviamente permite controlar muy bien la dosificación del producto, del principio activo en el alimento, tiene menor efecto sobre las propiedades organolépticas del producto, y a la vez la cobertura protege precisamente el principio activo contra eventuales efectos adversos derivados de la matriz alimentaria. Los probióticos en general, para unir este tema, es otra estrategia muy importante, el uso de biopreservantes, es decir, las mismas bacterias que muchas veces son fuentes de algunas bacteriocinas o ácidos orgánicos también pueden ser aplicadas directamente sobre el producto
Hay muchos estudios alrededor de este tema actualmente. Aquí yo les pongo la lista de las principales especies y grupos que se han asociado con estas propiedades y vean ustedes que la gran mayoría de ellos se asocian o se han obtenido a partir de matrices lácteas, algunas de matrices cárnicas. Por lo tanto, la aplicación principal que se da actualmente es a través para productos precisamente derivados de la industria láctea. Los principios activos que explican las propiedades antimicrobianas de los probióticos o biopreservantes son muchos, ¿verdad? Puede haber competencia por nutrientes, competencia por la generación de energía, generación de sustancias antimicrobianas como bacteriocinas o ácidos orgánicos, también peróxido de hidrógeno, y también puede haber inhibición de algunos de los factores de virulencia. Vean ustedes que toda esta lista que yo les pongo aquí se ha demostrado que tiene un efecto importante contra la listeria, en algunos casos garantizando una reducción relevante de hasta 4 logaritmos. Tal vez aquí la complicación de esta estrategia es que no es muy fácil su validación o aplicación en el alimento porque hay algunos efectos matriz que pueden complicar, digamos, esta validación. El uso de bacteriófagos es otra estrategia muy buena, muy prometedora. Aquí tenemos el uso de virus dirigidos contra bacterias. Entonces aquí tenemos que algunas casas comerciales están separando este principio activo para el uso de nuevos aditivos antimicrobianos contra la listeria. En este caso, el virus lo que hace es que infecta a la bacteria y provoca la muerte de la misma, de la célula, durante un proceso de lisis que se da durante la liberación de las partículas virales que se han replicado dentro de la bacteria. Esta es una técnica también un tanto todavía en proceso experimental, aunque ya hay productos comerciales. Tal vez el más famoso es el Listex P100, que se puede aplicar en productos cárnicos o lácteos, que es básicamente una mezcla de varios bacteriófagos dirigidos contra la listeria, lo cual puede aumentar la efectividad del proceso. Al igual que en el caso de los probióticos, su aplicación en productos alimenticios a veces es compleja porque las dinámicas o el entorno del ambiente del alimento que usualmente puede afectar a las bacterias, puede afectar asimismo a la partícula viral, hablando de cantidad de acidez, hablando de atmósfera, hablando de cantidad de sal. También hay una dinámica importante derivada entre la cantidad de virus que se presentan y la cantidad de bacteria. Usualmente es importante que para que esta técnica funcione haya un contacto íntimo y estrecho y fácil entre el virus y la bacteria y eso muchas veces en alimentos sólidos no se da con cierta facilidad. Entonces hay muchos aspectos que considerar que deben optimizarse, pero que definitivamente es una técnica muy prometedora. Y preservantes adicionales, ¿verdad? Los extractos de humo, ¿verdad? Como ustedes sabrán, el proceso de ahumado ha sido tradicionalmente y milenariamente utilizado para la conservación de productos. Bueno, existen muchas casas comerciales que ya condensan los productos derivados del proceso del ahumado que tienen propiedades antimicrobianas importantes asociadas también con la presencia de importantes cantidades de aldehídos, cetonas, alcoholes, carbonilos en general, que dan una propiedad antimicrobiana muy efectiva contra la listeria, y también los fermentos de dextrosa, que son básicamente ingredientes que contienen productos derivados de la fermentación de azúcar o leche en algunos casos por ciertas bacterias como Lactococcus lactis y Propionibacterium, que durante la fermentación pues obviamente generan muchas de estas sustancias antimicrobianas que ya mencionamos y que el producto final fermentado se puede vender como un polvo y en muchas ocasiones se puede combinar con los extractos de humo o con otras estrategias que ya mencionamos. Los empaques antimicrobianos son otra estrategia muy prometedora, muy utilizada en algunos casos, ¿verdad? Con diferentes principios, donde podemos tener algunos casos con el antimicrobiano fijo al empaque, ¿verdad? Donde no hay una migración directa al producto, lo cual obviamente es preferido, ¿verdad? En ese caso sí es requerido que que el efecto y el contacto sea a nivel superficial. Tenemos también el caso de polímeros que precisamente son antimicrobianos como tal, como es el caso del quitosan y la polilicina L, que son polímeros catiónicos, ¿verdad? Que tienen un contacto fácil con la bacteria, que tiene una superficie negativa y ha demostrado en algunos casos gran efectividad.
¿verdad? Aquí les dejo una pequeña referencia de un libro de Antimicrobial Food Packaging por el doctor Jorge Barros Velázquez, por si quieren, digamos, ahondar un poco en el detalle de las aplicaciones que esto pueda tener. Algo muy similar es el uso de cubiertas comestibles que pueden incorporar antimicrobianos en general, cualquiera de los principios que he repasado, ácidos orgánicos, bactericidas, etcétera, se pueden aplicar en este tipo de coberturas. Básicamente es una cubierta que se coloca sobre el alimento directamente en él a través de varios métodos, un método de ducha, por ejemplo, un método de spray, o también sumergiendo el producto directamente en la solución que va a funcionar como cobertura. Vean ustedes que aparte del efecto antimicrobiano, este tipo de técnica provee otro tipo de beneficios, sobre todo protección contra degradación ambiental. Y básicamente aquí lo importante es que se pueden utilizar muchos tipos de materiales para crear esta cubierta comestible, como por ejemplo algunas pectinas, derivados de algas, celulosa, almidón, etcétera. Es una técnica relativamente barata y fácil de aplicar. Ya para hablar de técnicas más complejas, técnicas de inactivación, técnicas de letalidad, mencionamos el caso de las altas presiones hidrostáticas, una tecnología muy buena que se aplica sobre productos ya procesados, ¿verdad? Básicamente aquí el principio es introducir el alimento en una cámara cerrada, la cual se llena con agua y a través de un pistón mecánicamente se aumenta la presión dentro de la cámara y eso resulta en la muerte microbiana. La ventaja de esta técnica es que la presión es aplicada de manera uniforme sobre el producto, por lo tanto hay muy poca afectación, casi nula, sobre la forma y la constitución general del producto. El proceso no modifica las propiedades químicas, organolépticas o sensoriales del alimento y tiene beneficios adicionales, como por ejemplo se ha visto que facilita la remoción de el cascarón o la cutícula de algunos mariscos, facilita el proceso de apertura de almejas en general, y mantiene el producto fresco, ¿verdad? De hecho, el producto que posiblemente fue pionero en la aplicación de esta tecnología es esta marca de guacamole, que es una marca que se encuentra en varios países del mundo y facilita precisamente la distribución del producto como un producto fresco. Aquí les dejo para su referencia algunos datos del efecto de altas presiones hidrostáticas en el orden de los 300 o más megapascales y los diferentes tiempos, ¿verdad? Sobre listeria monocitógenes en algunos productos. Sí tengo que llamar la atención que este tipo de estrategia es más efectiva en productos líquidos que en productos sólidos, por lo tanto, no siempre es sencillo alcanzar la meta mínima de reducción que se busca y que la reglamentación recomienda que sea de al menos 5 logaritmos por gramos. El efecto principal, nada más para recalcar, es sobre todo a nivel de membrana, donde aquí estas microfotografías electrónicas, la C y la D, precisamente reflejan cómo la membrana de la célula cambia y precisamente provoca ruptura de la célula y liberación del contenido intracelular, provocando la muerte de listeria inmediatamente. Técnicas alternativas, por ejemplo, las técnicas de ultrasonido o ultrasónicas más bien, ¿verdad? Donde básicamente aquí tenemos una técnica también relativamente de bajo costo, de fácil aplicación. Tenemos una fuente que suele ser una superficie plana de metal que emite frecuencia de ultrasonido sobre el producto, ¿verdad? Eso lo que está provocando básicamente es un fenómeno llamado de cavitación acústica, donde básicamente el aumento de la temperatura local a nivel molecular provoca la aparición de burbujas de agua que eventualmente por la presión de vapor que aumenta estallan y eso provoca una liberación de energía muy grande a nivel molecular, a nivel microscópico, que termina dañando la célula de manera importante, provocando daño a nivel de membrana y también la generación de radicales libres desde el agua, producto de la liberación intensa de energía que esto provoca. La técnica de irradiación, que tal vez ustedes ya conocen, ¿verdad? Básicamente consiste en exponer el alimento a una fuente de irradiación que pueden ser varias. Podemos tener diferentes tipos de fuentes como el cobalto o el cesio para generar radiación gamma, también radiación de electrones o radiación X. Básicamente el producto aquí es ingresado a una cámara para ser irradiado, una cámara relativamente cerrada con paredes gruesas donde el producto se expone a la irradiación o a la fuente de irradiación durante distintos tiempos y esto pues aparte del efecto antimicrobiano que es más que todo a nivel del ADN
de la bacteria tiene otras aplicaciones. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, que la carne o los productos irradiados en general todavía no son muy bien vistos y no son muy aceptados por el consumidor, por lo tanto su aplicación a nivel general todavía no se ve como en amplio espectro. Y técnicas que aún están todavía en fase muy experimental, por ejemplo, el caso del plasma frío, ¿verdad? Que es una técnica interesante y muy prometedora, que en este caso lo que tenemos es un plasma de bajas temperaturas que se consigue al excitar un químico o algún gas en una cámara a baja presión o a veces con un vacío parcial utilizando magnetismo o algún otro tipo de estrategia, me genera esta plasma frío que puede ser aplicado directamente sobre la superficie del producto, o se pueden diseñar cámaras como estas para ingresar el producto directamente, y eso se ha demostrado que tiene un efecto muy efectivo sobre los microorganismos, incluyendo a Listeria, y permite obtener productos frescos al final. Ya para remarcar la consideración final, aquí tal vez la estrategia, y este es el mensaje más importante que quiero dar en esta charla, consiste tal vez en la combinación precisamente de estos enfoques, ¿verdad? Yo creo que para nuestra realidad regional, esta es la mejor estrategia porque la combinación de tecnologías obviamente aumenta muchísimo la efectividad del proceso y el control de bacterias como Listeria. Aquí tienen que entender, eso sí, muy bien, que esa combinación sea la combinación más óptima, ¿verdad? Porque nosotros podemos tener un efecto aditivo donde tenemos dos técnicas que se combinan para atacar el mismo blanco dentro de la célula, o un sinergismo, que es cuando combinamos dos técnicas para atacar dos blancos distintos dentro de la célula. Evidentemente, el sinergismo, las técnicas que son sinérgicas entre sí, son mucho más efectivas para el control de microorganismos en general, incluyendo Listeria. Precisamente hay estudios que tratan de abordar este tipo de estrategia. De hecho, si revisamos la literatura más reciente, no vamos a encontrar muchos principios nuevos más allá de lo que yo les acabo de comentar, pero sí muchos estudios enfocados en estudiar cómo las combinaciones de estas estrategias aumentan la efectividad para el control de Listeria en diferentes tipos de matrices, de lo que nosotros estamos llamando las tecnologías multiblanco o Hartle Technology. Consideraciones finales, bueno, lo que ya les mencioné de la combinación de tecnologías, la importancia de optimizar los procesos, ¿verdad? Nosotros no tenemos que tomar decisiones basadas meramente en los datos crudos de algunos experimentos que desarrollemos o que veamos en la literatura, sino que también los procesos de optimización a través de modelos experimentales centrales compuestos o parecidos son muy importantes para obtener lo mejor de esa estrategia. La importancia de que desarrollemos estudios propios para ver el comportamiento de Listeria. Recuerden que muchas de estas tecnologías y resultados derivan de productos o de procesos o de experimentos realizados en otros países fuera de nuestras fronteras. Por lo tanto, es importante que trabajemos con nuestras propias condiciones, nuestras propias cepas y nuestros propios productos. La importancia a nivel interno de cada país de mejorar la definición del producto listo para el consumo. También, digamos, enfocar el desarrollo del tema de evaluación de riesgo, empezar a hablar siempre en términos de riesgo en general, donde vemos varios aspectos relacionados con el riesgo de un patógeno determinado. Esto es fundamental porque el tema de riesgo nos ayuda precisamente a identificar con mucho más facilidad cuáles son los puntos calientes del control dentro de la cadena productiva y eventualmente cuáles van a ser las mejores estrategias para modificar ese riesgo hacia la baja. Y esto que es fundamental también, el esfuerzo colaborativo, sobre todo en nuestra realidad, es fundamental. Buscar alianzas, ya sea a nivel interno o a nivel externo, eso es muy importante para efectos de obtener los mejores resultados. Rápidamente, porque yo sé que ya me extendí un poco, simplemente algunos ejemplos de los estudios recientes que hemos hecho aquí en Costa Rica en el tema de Listeria. Uno muy importante, muy de ciencia básica, es la caracterización genómica de muchas cepas de Listeria monocitógenes recolectadas a lo largo de los años, en un esfuerzo colaborativo muy grande que involucró a la Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico, también INCIENSA, que es la institución de vigilancia en el país, SENASA, que es la institución de vigilancia de productos de origen animal,
y el Instituto Pasteur en Francia fueron fundamentales en este esfuerzo colaborativo, donde básicamente tenemos una caracterización a gran escala y de muy buen nivel de la Listeria monocitógenes que está circulando en nuestro país. Tenemos también algunos proyectos también más dirigidos a la parte de caracterización de la contaminación de los productos que se encuentran en nuestro mercado, como este, donde estudiamos productos listos para consumir cárnicos, y algunos más aplicados, donde vemos caracterización de los aislamientos, como este modelo de crecimiento en queso de Listeria con respecto a la concentración de sal, la capacidad que tienen las cepas de formar biopelículas, que es fundamental para entender el fenómeno de persistencia en la industria, y también el uso de algunas estrategias para el control, como el caso de probióticos y biopreservantes, bacterias acidolácticas que han sido aisladas de residuos agroindustriales y que han demostrado tener una actividad importante contra la listeria en procesos que eventualmente la idea es irlos escalando según, digamos, los resultados, y también el uso de compuestos naturales, incluyendo los derivados de humos y fermentos de dextrosa, que también hemos encontrado en asociación con industria, que tienen efecto muy fuerte contra listeria y contra bacterias deterioradoras. Con esto termino mi presentación. Básicamente yo nada más les quería indicar, ¿verdad?, que el tema de listeria es muy serio, ¿verdad? Hay que entrarle con toda la seriedad del caso a controlar este problema en la industria, pero que es importante también que hagamos un balance y que no cometamos el error también de crear histerias colectivas con respecto al tema de este patógeno, porque puede haber afectación muy negativa para algunos productores y la industria en general. Entonces, eso era lo que tenía. Si hay preguntas, con muchísimo gusto. Muchas gracias al doctor Redondo por esta presentación tan valiosa. Pasamos de una vez a las preguntas. Tenemos bastantes preguntas. La audiencia ya ha compartido a través del chat y felices de poder compartirlas. Lo que vamos a hacer es abordar todas las preguntas que nos dé el tiempo, ¿verdad? Y si nos quedan preguntas adicionales, nosotros nos vamos a ser responsables de enviárselas al doctor Redondo para que él nos haga el favor de responderlas vía correo electrónico o algún otro mecanismo. Para aclarar, nos preguntan si vamos a compartir la presentación. Todos los que están inscritos en esta actividad van a recibir un vínculo a la grabación y entonces a través de esa grabación pues podrán revisar cualquier detalle que esté en el material. Bueno, Mauricio, nos preguntan desde Colombia que pues en Colombia hay regulaciones que aplican para pollo crudo, por ejemplo. Entonces dice que hay una regulación que indica que el pollo sin marinar entero o en piezas debe estar, puede tener listeria. Pero hay otra norma que dice que ya cuando el pollo pasa por una operación de marinado, a través de utilizando una salmuera, que ya no puede tener listeria. Entonces nos preguntan si eso tiene algún sentido, que la salmuera tenga algún efecto y que se pueda esperar un resultado producto del contacto con la salmuera. Ok, bueno, muchas gracias, Jessy, muchas gracias por la pregunta. Considero que no tiene mucho sentido porque, como mencionábamos, Listeria es una bacteria insidiosa, es ubicua. O sea, es altamente esperable que un producto crudo, aunque esté marinado, tenga Listeria monocitógenes. Precisamente parte de la preocupación de algunos industriales, se podría decir que a nivel mundial, es precisamente lo estricto que algunas de estas regulaciones son en el tema de listeria. Algunos consideran que en algunos casos son imposibles de lograr o conseguir. Este es un ejemplo muy bueno, ¿verdad? Porque entonces estamos ante un panorama donde posiblemente gran cantidad de producto tenga que ser rechazado o retirado porque va a tener alguna contaminación de listeria, aunque sea mínima. Ahí la reglamentación tendría posibilidades de relajarse si se demuestra que el proceso de marinado es suficientemente inhibitorio para controlar la listeria, aunque esté presente en el producto en baja cantidad durante la vida útil que ese producto tenga en el mercado, ¿verdad? Entonces, parte de la presión y las discusiones van en ese sentido. Entonces, tengo listeria, pero al menos aplicamos un mecanismo de inhibición de manera tal que el producto pueda pasar, ¿verdad? Y no caigamos en esos absurdos donde prácticamente lotes enteros se tienen que votar sin ningún sentido. Pero bueno, ya eso implica pues un trabajo obviamente más intenso, inclusive a nivel político, para poder lograr la modificación de esas reglamentaciones. Claro, muchas gracias, Mauricio. Nos preguntan también
si puedes dar alguna recomendación sobre dónde conseguir guías para la prevención de listeria, o si hay algunas instituciones o fuentes de información que uno pueda revisar para buscar esas estrategias de prevención. Ok, bueno, definitivamente la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud tienen muchas guías desde el punto de vista de salud pública, ¿verdad? Para lo que es prevención general de listeria, que incluye en algunos casos muchas recomendaciones aplicables a nivel alimentario en relación con la manera de manipular y preparar los productos a nivel doméstico. Y ya desde el punto de vista industrial, pues tenemos otras plataformas como el caso de la USDA, y sus diferentes reglamentaciones, ¿verdad? Creo que la parte académica en ese sentido es muy útil, ¿verdad? Tal vez conversar con la gente experta, con la gente que conoce, ¿verdad? Que tal vez tenga a la mano de una manera mucho más organizada y compilada las principales fuentes de información, donde vengan recomendaciones específicas para controlar la listeria a nivel de planta o inclusive a nivel doméstico. En una conversación anterior con Jania, tengo entendido que parte de lo que ILSI estará desarrollando próximamente es una serie de infografías precisamente con consejos generales, por ejemplo, en este tema, ¿verdad? Que eventualmente creo que se irán compartiendo y entonces creo que próximamente será un material también que estará disponible para todas las personas interesadas en esto. Sí, en definitiva. Muchas gracias. Nos preguntan si esa respuesta al estrés que estás mencionando en la presentación también significaría que la listeria es más resistente ante ciertas condiciones. Exactamente. Digamos, algo que es importante aclarar es que podemos tener cepas resistentes a todos los distintos mecanismos y estrategias de conservación que acabamos de presentar. O sea, eso va a suceder. Entonces, es importante entender este fenómeno, ¿verdad? Para recalcar la importancia precisamente de la combinación de estrategias como el mejor método precisamente para brincarnos esa posibilidad de resistencia. Porque este fenómeno de listeria, que no se presenta solamente en listeria, hay otras bacterias que presentan el mismo fenómeno, activan estas proteínas de shock que llaman, ¿verdad? Que usualmente vienen en paquetes, vienen en conjunto, y entonces ante un estrés determinado, que tiene que ser sobretal, por supuesto, ella puede aumentar su resistencia no solamente a ese mecanismo, sino a otros en general. Entonces, eso es en cierta manera peligroso, aumenta el riesgo, ¿verdad? Sobre todo cuando la técnica como tal no se aplica de la manera apropiada. Y de ahí vuelvo a recalcar la importancia de la combinación de estrategias como mejor método para solventar la posible aparición de cepas resistentes. Obviamente podemos hablar de técnicas donde es más esperable que haya alguna resistencia, por ejemplo, en el caso de las bacteriocinas, posiblemente tengamos casos de algunas bacteriocinas que son no muy efectivas contra muchas cepas distintas de listeria, pero por otro lado podemos tener técnicas de inactivación, como el caso de las altas presiones, que aunque es muy caro de aplicar, ¿verdad? Pues obviamente van a ser mucho más efectivas y la generación de clones resistentes va a ser menos probable, pero no es que no ocurra del todo, ¿verdad? Excelente. Nos preguntan acá si conocemos a partir de qué concentración el ácido láctico ya empieza a ser efectivo contra listeria. Sí, bueno, varía muchísimo, depende mucho del alimento, pero bueno, hemos visto, ¿verdad?, que hay estudios que reportan concentraciones tan bajas como el 0.1%, ya puede ejercer un efecto importante, sobre todo a nivel in vitro, pero usualmente las concentraciones rondan entre el 0.5% al 1% en la mayoría de los casos. Eso sí, siempre la concentración de lactato tiende a ser bastante mayor que la concentración de diacetato. Tiende a aparecer en concentraciones muchísimo más pequeñas, usualmente del 0.1%, en combinación con 0.5 al 1% de ácido láctico, pero como les digo, depende mucho del producto, de la aplicación que se quiera usar, tal vez en algunas ocasiones se requiere un poco más. Ok. Hay una pregunta relacionada con el uso de fagos, pero me parece que fueron cubiertos como una estrategia. Nada más aclararle a la persona que tiene esta inquietud que si quisiera ahondar algún tema específico de los pagos, que quizás la comparta con nosotros para entender un poquito mejor cuál es la inquietud puntual. Viene acá una pregunta relacionada con los procesos de desinfección, de sanitización, y nos preguntan que si hay alguna estrategia sobre cómo limpio, qué tengo que hacer
para asegurarme que funciona como una estrategia de prevención. Sí, bueno, digamos que ese es otro tema totalmente, ¿verdad? Sería como para otra cápsula, pienso yo, era el tema de sanitización. Sí podría adelantar, ¿verdad? Que muchos de los principios que acabamos de ver aquí se pueden aplicar igualmente para sanitización de lugares de procesamiento para industrias. Es efectivo, ¿verdad? Ahí, digamos, es difícil, ¿verdad? Pues claramente, ahí la estrategia principal es contar con un programa de verificación constante a nivel de planta, de manera tal que a través de muestreos microbiológicos podamos garantizar que el procedimiento funciona y que efectivamente sigue funcionando, ¿verdad? A lo largo, digamos, del tiempo, tratar de ver si en las superficies de contacto de alimento la bacteria se puede recuperar a través del análisis microbiológico respectivo. Esa es la estrategia más confiable que yo recomendaría, ¿verdad? Es algo que según la planta y el nivel de sanitización que aplique, se puede hacer con mayor o menor frecuencia, ¿verdad? Pero definitivamente la muestra microbiológica de superficie es el estándar de oro para saber que efectivamente el proceso está funcionando de la mejor manera. Excelente, no hay una receta para hacerlo, puede ser de muchas formas y como bien dice Mauricio, nada mejor que verificar para estar seguro si está funcionando. Excelente, Mauricio. Nos preguntan qué pasa si uno detecta listeria en un producto ya en la cámara de producto terminado o en un cuarto frío que se comparte con otros productos. ¿Qué tiene que hacer con el resto de productos? Bueno, la reglamentación usualmente actúa, ¿verdad? Para efectos, digamos, del producto a nivel de comercialización, cuando la bacteria se detecta directamente en el alimento. Es ahí cuando usualmente se dan las voces de alerta y entonces, yendo para atrás, es cuando a veces durante las inspecciones se dan cuenta que la fuente de contaminación precisamente estaba en la cámara o en el frigorífico. Si la detección se da a priori, ¿verdad? Es decir, que la listeria está presente en el ambiente de almacenamiento, pero no se ha detectado en el producto, ¿verdad? No existe nada que indique que el producto tenga que descartarse. Me parece que en ese caso podría, en ausencia de una reglamentación clara, podría pensarse, ¿verdad? Que la industria podría optar por un proceso de verificación para confirmar que el producto no se encuentra contaminado y eventualmente con base en un resultado negativo poder comercializarlo. Sin embargo, si pensamos en las estrategias que mencionamos al inicio, de que una planta puede fundamentarse meramente en la sanitización para garantizar el control de listeria, este es un ejemplo de un tipo de caso donde el hallazgo de la bacteria en la superficie de contacto o en el lugar de almacenamiento sí podría, digamos, justificar que el producto no se pueda comercializar y eventualmente se tenga que descartar, ¿verdad? Porque para ellos sí aplica, digamos, una reglamentación más estricta porque se supone que ellos no van a aplicar ningún otro tipo de estrategia posterior para el control de listeria desde el punto de vista de inhibición o desde el punto de vista de letalidad. Clarísimo. Vamos a ver, por acá nos dicen, un segundo, que si es posible, digamos, que uno obtenga un resultado positivo en un laboratorio y en otro laboratorio no, para la misma muestra, ¿qué podría afectar obtener un resultado positivo o negativo dependiendo de las condiciones en las que se haga ese análisis? Sí, bueno, hay infinidad de factores que pueden afectar este proceso. Podemos pensar desde el mismo proceso de muestreo, cómo se hizo el muestreo. Si el muestreo no se hace de la manera correcta, entonces podemos caer en la aparición de falsos negativos o falsos positivos en la muestra, pero podemos pensar también en factores asociados meramente con la competencia técnica del laboratorio que está desarrollando el análisis, ¿verdad? De la misma forma, pueden haber errores en el método que se aplique y cómo se aplique, que pueda provocar este tipo de confusión. Puede ser meramente un asunto no del muestreo, sino de la muestra. Recuerden también que la presencia de un microorganismo en un alimento no necesariamente es uniforme, ¿verdad? Podríamos tener, sobre todo para el caso de productos sólidos, ciertas zonas donde el producto está contaminado y otras donde no está contaminado, que podrían provocar este tipo de discordancia, ¿verdad? Eso es un tema obviamente importante porque puede tener implicación legal relevante, ¿verdad? En todo caso, el criterio que va a prevalecer siempre que va a tener más fuerza es el resultado positivo. Esa es, digamos,
lo que va a tener más fuerza, por lo menos de manera inicial, porque en un enfoque más conservador, más, digamos, prudente, ¿verdad? Obviamente lo que se promueve es que se aplique algún tipo de acción correctiva o de reacción reglamentaria con base en el resultado positivo. Si eso está afectando negativamente a la industria, ¿verdad? Y hay una discordancia entre un resultado positivo y negativo, pues obviamente necesitamos una tercera parte o un ente adicional que verifique que efectivamente ese resultado o es negativo o es positivo, o ampliar el rango de investigación, sobre todo a nivel de operación, a nivel de planta, cómo está trabajando ese lugar, para ver si existen otros indicios más allá del mero resultado en el producto que indiquen que esa industria o esa fábrica está operando de la manera apropiada o no. Bien, y ya para cerrar, nos quedan muchísimas preguntas, pero bueno, vamos a ser respetuosos con el tiempo, ¿verdad? Que ofrecimos en esta actividad, con el compromiso de que lo que no abordamos acá, pues lo vamos a compartir con el doctor Redondo para que él pueda responder sus inquietudes. Pero tenemos una pregunta muy interesante y quieren saber tu opinión sobre qué pasaría en el escenario de que uno detecta casos positivos de listeria, uno sabe que el producto tiene listeria, pero aplicar alguna estrategia posterior a la obtención de un positivo para eliminar ese riesgo. O sea, por ejemplo, tengo quesos, me salen positivos de listeria y yo posterior a obtener el resultado, aplicar alguna estrategia para eliminar el problema. O por ejemplo, tengo embutidos o tengo algún producto cárnico con listeria y le hago un baño en ácido peracético, por ejemplo. ¿Qué opinas de esa estrategia para el control de este patógeno? Sí, es posible, ¿verdad? Por lo menos las reglamentaciones de la USDA sí permiten, digamos, la aplicación de estrategias posteriores o adicionales para, digamos, la eliminación de un contaminante microbiano. Y de hecho, no solamente se aplica para el caso de listeria, se aplica también para otros patógenos, incluyendo Clostridium, ¿verdad? Es posible, ¿verdad? Se le da esa opción al productor de aplicar un proceso adicional para tratar de recuperar, digamos, ese lote de producción. Eso sí, obviamente la reglamentación es bastante específica en la manera en que esto tiene que hacerse, ¿verdad? Entonces siempre se pide el uso obviamente de técnicas o alguna estrategia completamente validada que garantice la reducción mínima requerida para eliminar completamente esa contaminación. En algunos casos se pide que haya una verificación precisamente posterior a través de un análisis microbiológico de que se logra alcanzar esa eliminación del contaminante, o al menos que se utilice alguna estrategia, por ejemplo, algún modelo predictivo donde yo pueda precisamente confirmar que esa estrategia que apliqué adicional, según el modelo, me garantiza la eliminación completa de la bacteria en ese producto. Sí es posible, digamos, en esos casos aplicar eso, pero bajo normas bastante estrictas de operación, ¿verdad? Excelente, nos queda clarísimo. No sé, Ania, si tenés algunas palabras antes de agradecerle al doctor Redondo. Claro, quiero agradecerles a ambos, ¿verdad? Muchísimas notas también de agradecimiento y de felicitación para el profesor, de que está muy claro que hay muchísimas preguntas más, como le dijo la profesora Jessie, pienso que las podemos utilizar para construir algunas actividades extra a la temática de hoy. Y bueno, por supuesto, una felicitación para ambos, y en especial para el profesor Mauricio por la presentación que nos hizo hoy tan clara y tan concisa. Queremos aprovechar una vez más para invitarlos a la serie de cápsulas que vamos a tener y que están siendo organizadas por el Comité de Inocuidad de los Alimentos. Como pueden ver, prácticamente cada mes, desde aquí hasta abril, vamos a tener temáticas muy interesantes. Si ustedes se quieren registrar a estos eventos, ya lo pueden hacer visitando la página web de ILSI. Ahí está exactamente la descripción del evento y el enlace para que se puedan registrar en cada uno de ellos. Y bueno, y esperamos que todos nos acompañen. El próximo es uno específico en edición génica, como una herramienta para el mejoramiento vegetal. Nos va a dar esa conferencia el doctor Pedro Rocha, que forma parte del staff del IICA, una persona muy reconocida y con mucho conocimiento también. Y bueno, que ha aceptado nuestra invitación
es un honor para nosotros contar con él, igual que en el caso del día de hoy. Así que pues también si quieren participar en este evento pueden registrarse. Y para finalizar, pues que nos visiten, que nos acompañen en nuestras redes sociales. Mi compañera Vanessa siempre está poniendo ahí todo el trabajo, los eventos que vamos a estar realizando durante el año. Ustedes a partir de las redes también pueden conocer un poco más de lo que hacemos y por supuesto unirse al trabajo a las conferencias, al trabajo que hacemos en ILSI para Mesoamérica. Así que una vez más, un aplauso virtual, profesor Mauricio, y también por supuesto la profesora Jessica ha estado detrás de esto. Tenemos mucho interés en conocer sus opiniones al respecto de qué temáticas más quieren conocer alrededor de la inocuidad, así que vamos a estar esperando que ustedes nos contesten las preguntas para pues utilizarlas como base este año. Así que muchas gracias a todos por participar y nos vemos muy pronto, el próximo mes. Muchas Feliz gracias, fue un tarde. placer. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Adiós. Chao, profesora Jessie. Gracias.